Este año el enfoque de los mensajes de los domingos es más de Jesús. Cada semana vamos viendo así en los evangelios la vida de Cristo. Y hoy vamos a ver en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, el título del mensaje es Yo les doy poder. Jesucristo dice, yo les doy poder. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Les invito a ponerse de pie para oír la palabra de Dios y vamos a orar. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Hay alguno aquí agradecido que su nombre está escrito en los cielos? Oremos, Padre Celestial, una vez más te damos gracias que podemos congregarnos, que podemos alabarte, podemos oír tu palabra, podemos tener comunión los unos con los otros. Y pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno, cada hogar representado aquí, las personas viendo este servicio en otro lado, hasta en otros horarios uno puede estar viendo los servicios. Y pedimos, Señor, que tú te glorifiques en gran manera y también que tú bendigas el equipo misionero de la iglesia de San Antonio, Texas, de los Estados Unidos, que está ministrando esta mañana en Leticia. Que les vaya bien también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres tomar apuntes, donde dice introducción, queremos llamar la atención que en esta vida hay una dimensión espiritual. Una dimensión espiritual. Precisamente esta parte de la Biblia habla de lo espiritual. Se habla de los demonios. Se habla de Satanás. Se habla de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Este es el enemigo espiritual. Y dice, los espíritus se sujetan. Esta es la dimensión espiritual. Quiero aprovechar este momento a mencionar que cuando se habla de los demonios,
de los espíritus son ángeles caídos. No son muertos de tiempos atrás. Son ángeles que se rebelaron con Satanás, lo que llamamos los ángeles caídos. Y en nuestra introducción quiero destacar que la guerra espiritual, ¿quién aquí ha escuchado esa frase? La guerra espiritual. ¿Quién ha escuchado esa frase? Esa es una frase de los cristianos. Nosotros hablamos de la guerra espiritual. ¿Tú sí has escuchado de la guerra espiritual? ¿Quiénes han escuchado de la guerra espiritual? Entonces es bueno como aclarar qué es la guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual es echar fuera demonios. Lo demás es carreta. Pues digo eso porque uno puede considerar todo guerra espiritual. Como esta vida es una guerra, es una lucha. ¿Para quién le fue difícil levantarse hoy? ¿Qué guerra? Y entonces, pues, en un sentido, pues, yo entiendo que todo es una lucha. Pero no me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Y uno no puede decir cualquier cosa ahí que le pase, ya eso es guerra espiritual, ¿sí? No, guerra espiritual, si quieres anotarlo, es echar fuera demonios. ¿Seguimos? Bueno, punto 1. Vamos a hablar de poder. Yo les doy poder. I will give you power. Poder. Jesús, cuando él dice a sus discípulos, yo les doy poder. La palabra exacta es potestad. En el griego es la palabra exousia, con X, exousia, que quiere decir potestad. ¿Te acuerdas en otra parte de la Biblia que dice que los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Exousia. Exousia. Potestad. Que quiere decir autoridad delegada. Cuando Jesús les dice, les doy poder, esta es autoridad. Autoridad que Jesús delega a sus discípulos. Y podemos preguntar, ¿por qué uno tiene esta autoridad? Es porque uno es muy poderoso, amén. No es por uno. Estos discípulos no tienen esta autoridad por quienes son ellos, sino por quién es Jesucristo. Esto es muy importante. Cuando Jesús nos dice, les doy poder,
Eso no es por quienes seamos nosotros, sino quién es Él. Él está otorgando autoridad. Él nos está autorizando. El otro día yo vi una sola persona parada en una vía principal de esta ciudad, deteniendo la mitad de la ciudad. Tuvo todo el mundo parado. Una sola persona. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué hizo esta persona? Para que la mitad de la ciudad le hiciera caso. Debe ser un Superman. No, es que fue un policía de tránsito. ¿Me entiendes? Eso no es por nosotros. ¿Sí? No, eso es por la autoridad, ¿sí?, delegada a ese policía. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si nosotros hablamos de echar fuera demonios, yo creo que a más que uno le provoca decir, eso no es lo mío. Yo no sirvo para eso. No me lo mido. Y con razón. Porque ¿quiénes somos nosotros para echar fuera demonios? No somos nadie. Pero tenemos ¿qué? Exousia. Tenemos potestad. Autoridad delegada. Los discípulos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hágame el favor, es importante esta autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no en mi nombre. Si yo no digo en el nombre de Jesús, se supone que es en mi nombre, en mi autoridad, basado en quién soy yo. No. Es en el nombre de Jesús. Estoy un poquito preocupado que me doy cuenta de que mucho cristiano cuando ora, no ora en el nombre de Jesús. Ese es un error. Si tú vas a moverte en este tema que estamos hablando hoy, tú tienes que orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es muy triste que el cristiano ore, pues puede orar muy bien, amén. Pero no dijo en autoridad de quién. ¿Será en la suya? No, hay que decir en el nombre de Jesús. Y también es importante ponerle el amén a esa oración. Porque el amén significa que yo sí me la recibo. Yo quiero esa oración. Si es una oración chimbolina, no. A veces hay cosas más raras que están orando y uno dice, no, gracias, pues yo no digo nada. ¿Sí? Ese es mi derecho. Es también mi responsabilidad. Bueno, en el nombre de Jesús. Señor, aún los demonios se nos sujeten en tu nombre. Podemos ver este concepto en Hechos capítulo 4, donde los apóstoles son detenidos por las autoridades civiles, porque ellos sanaron en el nombre de Jesús a un cojo. Y entonces las autoridades los llaman y en Hechos capítulo 4 les
preguntan a los apóstoles, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Con qué poder o en nombre de quién? Esto va muy en conjunto, ¿sí? Esta potestad, ¿sí? Y con qué poder o en nombre de quién hicieron esto. Y en Marcos capítulo 16, Jesucristo nos da poder. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, adivina, echarán fuera demonios. Esto es lo primero de un creyente. ¿Cuántos somos creyentes? Vamos a orar que todos seamos creyentes. Sí, porque la verdad es que esto no funciona si uno no es creyente. Ahorita vamos a ver eso. En realidad no es un mensaje muy inclusive para todo el mundo, porque uno sí tiene que ser creyente, qué pena. ¿Sí? Y a los que creen, estas señales les seguirán. Y lo primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Pues la verdad es que no todo el mundo cree. No todo el mundo tiene, digamos, esta potestad, esta autoridad. O bueno, no la usa. ¿Sí? En Hechos capítulo 19, versículos 13 a 16, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esqueva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿vos quién sos? Sí, o sea, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo te parece esto? ¿Sí? Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y al avanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Uno dice, esto no es para mí. Yo no me lo mido. ¿Sí? No quiero salir a la calle desnudo y herido. No, gracias. Yo puedo colaborar en otro ministerio. ¿Sí? Y la verdad que esto no es para todo el mundo. Toca ser creyente. Eso sí es verdad. Toca ser creyente. Y bueno, un paréntesis aquí. Lo que dice el demonio. Lo que dice el demonio, versículo 15. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Imagínate lo que dice el demonio. El demonio conoce a Jesús, pues obvio. Y a lo que voy, conoce a Pablo. No conoce a estos. Estos no son. Pero Jesús, sí,
sí. Y conozco a Pablo. El demonio dijo, conozco a Pablo. Alguien dijo, yo quiero ser conocido en el infierno. Yo quiero que los demonios me conozcan. Ya no me importa si los hombres me vean, me reconozcan, que me tengan en cuenta. Ya no, yo quiero ser conocido en el infierno. Quiero que los demonios sepan quién soy yo. ¿Cómo te parece esa mentalidad, no? Pues todo esto es como a mostrar que hay una dimensión espiritual en esta vida. De pronto nos preocupamos mucho por este mundo, a ver quién soy yo en este mundo. Buscamos mucho, no sé, nuestra autoestima. ¿Qué será? ¿Qué importa? Yo quiero ser conocido en el infierno, que los demonios sepan quién es. ¿Cómo te parece esa meta en yo les doy poder? Es lo que Jesús nos está diciendo. Y bueno, que vamos aquí en Hechos capítulo 19. Estamos en Hechos capítulo 19. Sigamos un momento más a ver cómo los demonios dominan la ciudad. En la Biblia los demonios dominan ciudades. Eso es muy importante. Y uno quiere saber cómo es eso. ¿Cómo es que los demonios dominan tu ciudad? ¿Y qué se hace si los demonios están dominando tu ciudad? Seguimos, versículo 17 al 20, el mismo capítulo 19, Hechos 19, versículos 17 a 20. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, o sea, cuando ellos supieron lo que pasó con estos 7 manes ahí que fracasaron en el exorcismo, ¿sí? Dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. En el grupo de Azarot, esta semana, nosotros hacemos el domingo. ¿Quién vino hoy? Mira si la persona a tu lado vino hoy. ¿Quién vino hoy? Bueno, hacemos el domingo, pero también nos reunimos entre semana en el grupo pequeño que llamamos Azarot, que viene del hebreo para la palabra 10. ¿Sí? Y entonces en el Azarot esta semana vamos a hablar de cómo librar una ciudad de los demonios. Invita a la persona a tu lado a tu Azarot. Invítale. Dile, yo te invito a mi Azarot.
Si no tienes Azarot, yo te invito. Yo te invito. Pues comentando ahora por encimita. En Hechos capítulo 19 tenemos un ejemplo de avivamiento en la ciudad. Quiero enfatizar, en la ciudad. No me refiero a avivamiento en la iglesia. Gloria a Dios por avivamiento en la iglesia. Debe haber avivamiento en la iglesia siempre. Pero lo notable aquí es que hay avivamiento en la ciudad. O sea, afuera. Una cosa es que Dios se mueva en la iglesia, amén, pero otra cosa es que en la calle, ¿sí? ¿Se me están siguiendo la idea? Eso es en el sentido clásico de misiología, avivamiento. Avivamiento no es que los cristianos ahí todos animados, amén, gloria a Dios por eso. No, es cuando los de afuera están inquietados. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que hay avivamiento en una ciudad? Es que hay temor. La gente tiene temor. Eso es lo mejor que puede pasar en una ciudad. Es que la gente tenga temor. Pero mucho temor. ¿Te acuerdas que hablamos sobre el temor como ese respeto por Dios? La gente, por decirlo así, común y corriente, ¿sí? Tiene temor y el nombre del Señor Jesús es glorificado en la calle, en la sociedad, en la ciudad. Y también vemos el tema de las prácticas, dice la Biblia, prácticas malvadas, de hechicería. Yo no sé si para ti la hechicería te parece como una ridiculeza, sí, ay, yo eso sí no, yo no, sí. Y gracias a Dios si para ti eso no es, pero la hechicería ahora viene a nosotros en formato moderno, en siglo XXI. En la administración Perfeccionando la Santidad, hablamos de cómo la hechicería ha entrado en tu vida, ¿sí? Y cómo uno tiene, como cristiano, tiene contaminación en su espíritu y en su cuerpo, ¿sí? Ministramos sobre este tema, prácticas malvadas de hechicería. Pero otro punto aquí, hablando de esta cuestión espiritual, ¿te acuerdas que comenzamos hoy diciendo que hay una dimensión espiritual? No es siempre lo que uno ve, ¿sí? No es siempre lo físico, lo tangible. Es que hay una dimensión espiritual, es cierto, pero ¿sabes qué? Con esta dimensión espiritual malvada, esta dimensión con los demonios, hay mucha plata. Mucha platica. Y uno piensa, ay, pero tú dijiste que eso es algo espiritual. Sí, es algo espiritual, pero eso produce plata. Produce plata. Hasta en la Biblia se cita la suma, la gran suma del precio de los ítems que fueron destruidos. Cuando tú comienzas a sacar de tu casa, ¿sí?, las cosas que te han contaminado, revisar tus medios y todo eso, y a destruir eso, es posible que eso constituya una gran suma.
Y hasta la Biblia dice que en aquel entonces, pues 50, ¿qué? 50,000 monedas de plata, o sea, una fortuna esta gente. Y siempre nos preguntan, ay, pero ¿no sería mejor regalárselo a los pobres? Pues lo que pasa es que ese ítem trajo en tu vida ruina. Y ahora vas a regalárselo a otro para que también reciba esa contaminación. No, es que hay que destruirlo. Y bueno, otro detalle aquí, lo que pasó en Éfeso, en Hechos 19, es que los cristianos quemaron libros. Quemaron libros. Los que son de la historia, los que son de la actualidad, el tema de quemar libros está muy en las noticias del mundo. El tema de quemar libros. En este punto, vemos que es bueno quemar libros. Es buenísimo quemar libros. O sea, la reacción de uno normalmente es no quemar libros. ¿Sí? Bueno, eso tiene todo su trasfondo, pero en este momento eso es buenísimo, buenísimo. Lo mejor que tú podrías hacer en tu vida es quemar unos libros. ¿Sí? Depende cuáles libros que sean. Quemar libros. Y bueno, el impacto en la sociedad. Yo pienso que tenemos que movernos en el tema espiritual si vamos a ver un impacto en la ciudad. La alternativa es quedarnos en la iglesia, contenticos, eso es lo más rico, no pasa nada, ¿sí? Pero el día que nosotros nos atrevemos a llevar la palabra fuera de las cuatro paredes, ¿me entiendes? ¿Sí? Y entonces ese es un impacto. Dice así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Segundo punto. Observamos en nuestro texto, en Lucas 17, Lucas 10, 17 al 20. Segundo punto, el futuro de Satanás. ¿Y alguien sabe el futuro de Satanás? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo es el futuro de Satanás? ¿Qué va a pasar con Satanás? Pregúntale. ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Alguien sabe qué va a pasar con Satanás? Mira, ¿te acuerdas que dijimos, tú tienes que ser creyente? Si no eres creyente, no te metes en esto. Y también tú tienes que saber el futuro de Satanás. Si tú no te sabes el futuro de Satanás, no te metes en esto. Te van a comer vivo. Si tú no sabes el futuro de Satanás. ¿Y cómo es el futuro de Satanás? Bueno, Satanás está derrotado. ¿Sabías? Sin embargo, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. En Juan 12, 31, 32, Jesús dijo, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. En Mateo capítulo 25, Jesús dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Oye, tú no deberías ir al infierno. No deberías ir al infierno. Irás al infierno. Alguien dice, pues estoy decidiendo. No, es que vas en camino al infierno. Lo que vas a decidir, Dios mediante, es que no quieres ir al infierno.
Pero el infierno no fue hecho para ti, según el Señor Jesucristo, sino para el diablo y sus ángeles. En el Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar con el diablo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Un pastor muy apreciado, él cuenta o contaba, ya está con Dios, pero él contaba que cuando él predicaba del Apocalipsis, hay que predicar del Apocalipsis, ¿sabes? Por eso vamos a tener los hombres en el retiro, en el libro del Apocalipsis. Un hombre tiene que conocer el libro del Apocalipsis. ¿Cómo puede un hombre en los postreros tiempos no conocer el libro del Apocalipsis? Antes hemos hecho sin tener el libro del Apocalipsis así tan presente. Y este pastor, él decía que cuando él predicaba Apocalipsis 20, versículo 10, que en la grabación que hacían, cuando él iba a enseñar en diferentes lados, en la grabación se dañaba esa parte. Y cuando esa era la época de sacar los cassettes, ¿alguien se acuerda de los cassettes? Algunos no me están apoyando, ¿no? Porque sí saben que eran los cassettes. Con una cinta, sí se graba, sí, eso, sí. Y entonces, cuando llega a este punto, la cinta dañada, qué cosa, pero no una sola vez, sino varias veces. Y uno dice, es posible que a alguien no le guste este versículo. ¿Cuál versículo? Este es el futuro de Satanás. Si no has escrito nada hoy, no has abierto tu Biblia ni siquiera, por lo menos mira Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El futuro de Satanás. Punto 3. La protección de Dios. Como dijimos, si tú no eres creyente, no te metes en esto. Si tú no sabes el futuro de Satanás, no te metes pide otro ministerio, haz otra cosa para Dios, ¿sí? Y si te metes en esto, tienes que saber de la protección de Dios. Dice Jesús, nada os dañará. Nos hace recordar el Salmo 91, versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y en Números capítulo 23 tenemos un hechicero, brujo, profeta contratado por el gobierno. En los tiempos antiguos los gobiernos gastaban los recursos en traer chamanes, brujos y todo eso, ¿sí? Para maldecir el pueblo de Dios. Eso se remete el fondo, eso. Uno dice, ay, pero ¿qué están haciendo? Te están maldiciendo, pagados por el gobierno, ¿sí? Y eso se hacía en la Biblia. Y entonces un gobierno contrató a un profeta no judío
y a maldecir a los israelitas. Pero el profeta, ¿alguien se acuerda quién fue? Balaam. Y entonces él se trabó porque él no pudo maldecir al pueblo de Israel. Dice Números 23, 22 a 23. Dios los ha sacado, eso está diciendo Balaam, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Está hablando del pueblo de Israel. Y ahí viene, este es el nugget. Aquí quieres subrayar en tu Biblia este versículo. Porque contra Jacob no hay agüero. Hasta el chamán tuvo que reconocer. Contra Jacob, Jacob se refiere al pueblo de Israel. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Quieres subrayar eso? Eso es muy bueno. Cuando te des cuenta que hay gente invocando contra ti, haciendo lo que llamamos falsa intercesión. ¿Sí? Los tiempos antiguos, la gente entendía que eso era algo real. Hoy en día mucha gente dice, eso sí es una ridiculeza. Otra gente sabe que eso es algo real. Por eso pagan tanto a traer estos aquí, a que se hagan presentes, ¿sí? Y que maldigan al pueblo de Dios. Es por algo, es lo que estoy sutilmente tratando de decirte. Por eso uno tiene que tener estas promesas. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. El cuarto punto que queremos observar en nuestro texto en Lucas capítulo 10 es el envío de los, ¿cuántos habían enviado a Jesús y regresaron? De los 70. Ponle cuidado que no eran 12. Aquí estamos hablando pues de los 12, pero más. Pues hago énfasis a entender que echar fuera demonios no es solamente de los apóstoles. Eso era de los 70. El envío de los 70. Ellos fueron enviados. ¿Enviados a qué? A evangelizar. ¿Y eso para qué es? Es para que haya más gente en el cielo. Que haya más gente adorando a Dios. Oiga, cuán importante es alabar a Dios. Por favor. ¿A qué horas llegaste esta mañana? Llegaste para la prédica, pero ¿no estuviste para alabar a Dios? Wow. Sí, prográmate mejor. Ubícate mejor para que cuando se diga buenos días, ¡pah! ¿Cierto? A veces me pongo a pensar, a veces hay un sentir de la presencia de Dios tan fuerte en el final de la alabanza cuando todo el mundo ha llegado. ¿Qué tal si nosotros comenzáramos con ese poder? ¿Me están siguiendo la idea? Te estás perdiendo mucho en la tardanza. Ese es otro tema bíblico. ¿Cómo la tardanza te ha costado en tu vida? ¿Sí? Tanta cuestión. Y no es el demonio. Uno echa la culpa al demonio. No, hermano, es tu tardanza lo que te tiene ahí engrapado. Bueno, entonces, las misiones. Tenemos que enviar a las misiones. Y a lo que voy es que Satanás no quiere esto. Él no quiere que la gente se vaya a las misiones. Que no. Preguntan a los que fueron a Leticia, ¿qué batalla para poder ir? Tanto obstáculo, tanta dificultad, tantas trabas. Dice, yo no me meto en eso, yo no quiero más problemas. Pero sí es verdad que realmente el diablo no quiere que uno haga las misiones. Y bueno, pues Dios tiene los escogidos, tiene los llamados para dado momento, para dado propósito.
en todo. Pero te garantizo que Satanás no quiere las misiones. Y si quieres saber qué es lo que para el diablo es hasta peor que las misiones, es que tú ministres a los niños. Oh, que tú ministres a los niños. Eso sí, ya, eso sí, no le gusta al cornudo, ¿sí? Él los tiene y él no quiere que nadie se les meta. No quiere el diablo las misiones. Quinto punto, vamos a destacar que se habla 2 veces en nuestro texto en Lucas 10 del gozo. Gozo. Hay 2 razones para tener gozo. ¿Cuáles son? Uno puede sentir gozo, gran alegría, porque los demonios se nos sujetan. Ese es un gozo. Pero Jesús dice que hay otro gozo que es más grande, más importante. ¿Y qué es? Que nuestros nombres están escritos en el cielo. El gozo. Me hace recordar en Romanos capítulo 8 que dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que todos los gozosos se pongan de pie. En conclusión, Jesús dijo: yo les doy poder. Yo les doy poder. En conclusión, recordamos que existe la dimensión espiritual. Sí existe. Existe la dimensión espiritual. Y recordamos que Satanás está derrotado. Y que hay más gente adorando a Dios. ¿Tú vives para ver gente adorando a Dios? Entonces tienes llamado a las misiones. Eso es para ti lo máximo. Es ver gente adorando a Dios. Bienvenido a las misiones.